Hola, bienvenidos a Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín y soy la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el amor a nuestros amigos del alma. Un nuevo vídeo para la lista de reproducción de limpieza y orden en el hogar con animales. La verdad es que es un tema que a mí me interesa, por lo que os voy a decir ahora al principio, porque me parece básico para el bienestar y el mantenimiento de la salud de todos en casa y de nuestros animales especialmente. Pero también es algo que me resulta divertido, cuando ya le puedes dedicar más tiempo y colocar la casa de otra manera. Pero hoy vamos a hablar sobre todo de cómo simplificar las cosas, porque es verdad que muchas veces el tiempo no da para más. Es decir, en una casa en la que quizá tengáis nada más que un gato o un perro, o un gato y un perro, o un animal pequeño en su hábitat y un peludito que pase por toda la casa, y según el número de gente que seáis en casa, lo grande que sea o lo antigua que sea la casa, puede ser más o menos complicado. Pero yo, muchas de estas cosas que subo al canal parten de la base de mi experiencia, y mi experiencia es la de tener muchos animales en casa. Y luego también sabéis que os he dado algunos trucos válidos también para casas de acogida, donde ya el tema hay que plantearlo de una manera distinta, lógicamente. Entonces, bueno, en general se pueden simplificar las cosas, se pueden hacer más sencillas. Para mí esa es la palabra fundamental, porque fácil, sí, puedes organizarte para que sea más fácil, pero fácil es algo que no es nunca, porque te lleva tiempo, te lleva esfuerzo, te tienes que poner. Pero bueno, que sea más sencillo, eso es lo importante. Con cambios simples, la verdad es que la limpieza se puede hacer mucho más llevadera. Entre otras cosas porque hay aspectos de la limpieza que te van a durar más tiempo. Dices, bueno, es que esto lo hago y no me hace falta ya repasar hasta dentro de unos meses. Pero hay otras cosas que son pues casi del día a día, y sin el casi. Entonces, lo que sí, con este vídeo quería intentar ser un poquito más motivadora que con los anteriores. Y sobre todo, para que nadie se sienta mal, porque todo va a depender de nuestras características personales, de nuestros recursos, pero sobre todo del tiempo que tengamos y de lo dispuesto que estemos a emplear ese tiempo. Porque cuando uno por fin tiene 5 minutos, a lo mejor lo que menos te apetece es coger y ponerte a limpiar. Porque de hecho, si tú tienes varios animales en casa, entiendes que cuidar a los animales a veces, bueno, siempre requiere una dedicación, pero a veces cuando están enfermos, cuando están mayores, es una dedicación muy importante. Y además, tener que estar luego con todas estas historias, pues se van haciendo, pero se hacen a salto de mata. Oye, mira, que ha vomitado aquí sin querer, pues meto esto a la lavadora. En fin, que muchas veces vamos así y hasta que no llega un buen día y te sientas y te paras y dices, pero esto se podría hacer de otra manera. Es un poco intentar, desde este canal lo que se intenta es ofrecer ideas y que cada uno coja aquello que le parezca que le puede resultar útil, o probar y luego prueba y no, o sí. Es decir, por encima de todo, aquí respetamos la libertad individual, eso está clarísimo. También hay que tener en cuenta otra cosa. Yo, antes o después, siempre estoy hablando de gatos, ¿vale? ¿Por qué? Con el perro se dan situaciones también algo diferentes. El perro sale a la calle. Bien, es verdad que si te viene el perro empapadito después de un día de lluvia, pues ya intentas, nadie te lo tiene que decir, vamos, es que por instinto, tú coges una toalla y le limpias, le quitas el barro, lo que puedes, etcétera. Entonces, luego hay situaciones que van a depender también mucho del tipo de animal, o si el gato sale por ahí de parranda, en fin, una serie de cosas. Y cuando tenemos animales en jaulas, terrarios, acuarios, etcétera, pues lógicamente, sobre todo se mantiene limpio eso y la zona de alrededor, si cae algo de comida, lo que sea, eso es lógico. Pero el gato es que, como comento siempre, está en todas partes y en todas las dimensiones. El perro no se te sube a un armario, el gato sí. El perro no suele entrar en los armarios, el gato sí. Hacer la limpieza general en casa con el gato es un poema. Yo hablo desde mi experiencia, vamos, y le pasa a más gente. Si cierras la puerta para que te cunda, para decir, mira, estoy limpiando y sé que no tengo al gato por medio, se te pone a cantar una serenata para que abras la puerta porque no pueden ver una puerta cerrada.
Si abres un armario y lo vacías para colocarte la ropa de invierno, de verano, probarte tal, ahí está el gato encima de la cama, en medio de tu ropa, o se te mete al armario y luego tienes que mirar a ver cuando cierras el armario si el gato se ha quedado dentro. Estás haciendo la cama y en lugar de 5 minutos, pues la experiencia dura 15, porque se sube, se mete, en fin, es como estar, pues eso, es una mezcla, para ellos es un juego, es una diversión. Tú como vayas con prisas, pues lo llevas claro. Entonces, este es el tema, ¿no? Que cómo podemos hacer las cosas más sencillas. Bueno, pues lo primero, yo diría que se trata todo de una cuestión de chip mental. De hecho, todas estas corrientes actuales que lo han convertido hasta en una profesión, la de organizadores profesionales, vamos, hay mucho de mental, bueno, y también de negocio, pero se basa mucho en esto, en temas motivacionales. Entonces, partimos de que nos guste o no nos guste, hemos aprendido desde pequeños la diferencia entre limpio y sucio, todos sabemos en lo que consiste, a todos en casa más o menos nos han enseñado lo básico. Antes de nuestra independencia ya sabíamos cómo se fregaban los platos, en fin, lo haga la gente o no lo haga, pero todo el mundo sabe que la ropa, pues además hoy día hay muchas facilidades. No estamos hablando de cómo lavaban la ropa en el río nuestras abuelas a mano, dándose unas palizas tremendas. Hoy día tenemos lavadoras. Entonces, tampoco es cuestión de estar quejándose. Bueno, pues sí, pues toca limpiar y ya está. Pues como toca cocinar para poder comer. Es una tarea más y tiene que ver con el bienestar de todos. Es así de fácil. Tener claro en la cabeza que, bueno, que esto lo hacemos por el bienestar. ¿Que no pasa nada porque haya polvo en las estanterías? Pues si no hay gente con alergias en casa y a ti no te molesta y tú vives solo, pues vale. El tema está cuando hay más gente en casa, el tema está cuando empiezan a aparecer problemas de salud y una parte de esos cuidados consisten en tener la casa limpia. Entonces, esto es todo cuestión de chip, de mentalizarse y ya está. En segundo lugar, yo abogo por trabajar de una manera intuitiva este tema. Es decir, que cada uno se organiza pues como mejor puede. ¿Que cuentas con ayuda? Estupendo. ¿Que eres tú mismo con tu propio mecanismo? Pues hasta donde puedas llegar y ya está. Es decir, que los consejos de otros pueden ser de utilidad a veces, pero nadie va a ser experto en tu vida, solamente tú. Y también va a depender mucho pues de la vivienda, de las características de la vivienda. O sea, hay ventanas que intentas tenerlas limpias, pero son una paliza que hay veces que dices, pero ¿para qué? Si va a llover esta semana, o sea, que esté la ventana como quiera estar. Me da lo mismo. O sea, eh, en fin, esto tenedlo claro. O sea, ahora hay todos estos expertos que os digo en organización del hogar, toda esta gente que se dedica a ello, los que son buenos, saben perfectamente que la perfección que venden las fotos de casas limpias y ordenadas son ficticias. Tened esto claro. O sea, una casa se usa, una casa se vive y una casa se ensucia. Si tienes niños, porque tienes niños. Si no los tienes, pues porque trabajas de sol a sol y no te da lugar a más. En fin, si hay animales, también. Y si hay personas dependientes, pues te ocupas de lo que te tienes que ocupar y después hasta donde puedas llegar. O sea, hay gente que necesita poner X lavadoras a la semana y no le da la vida para más. Entonces esto es así, que cada uno llega hasta donde pueda. Y, en cuanto a estos temas de organización profesional, yo que soy una persona que tiende mucho a ser autodidacta, a mí me parece estupendo y me gusta ver ciertos vídeos, o me gustaba hasta que yo necesitaba una serie de ideas y ya las encontré y ya me he facilitado la vida y punto, ya está, ¿no? Sin obsesionarse, sin entrar en que otra persona te diga cómo tienes que doblar tu ropa interior. Pero vamos a ver, es que tú organizas tus cajones también muy bien para aprovechar espacio, pero tu ropa interior es tuya, o sea, en fin, no sé, que hay cosas que pertenecen mucho a la manera de ser de cada uno y ya está, y no pasa nada. Si es verdad que se tiende hoy día, no sé si es una mezcla de una corriente psicológica o qué, se tiende también al minimalismo,
pero que al que le guste estar rodeado de colecciones de cosas o de recuerdos familiares y tener la casa a tope, pues se tiene la casa a tope y no pasa nada, que si te lo puedes permitir, el único problema, evidentemente, pues que si tienes muchas cosas por medio, a la hora de ponerte a limpiar, pues va a ser más complicado. Ese sería el único tema. Entonces, lo que sí se recomienda es tener despejado sobre todo la zona del suelo. Las cosas se van, tienden a aconsejar que se eleven, que se guarden en armarios, que se suban a estanterías. ¿Para qué? Para que cuando tú te pones a pasar la aspiradora o a fregar el suelo, lo que sea, puedas llegar a todos los rincones sin que se acumulen pelusas. Pero nada más. O sea que vamos a vivirlo con calma y con alegría, no con obsesión, que yo es lo que veo. De hecho, hay vídeos en YouTube que, claro, que como la gente va a lo que va, mucha gente va solamente a monetizar y nada más, esos vídeos triunfan y dan dinero a quien los sube. Pero ¿de qué sirven? Yo lo que encuentro, me lo comentó un amigo un día, vi dos y dije, para, porque eran como, me di cuenta de que estaban creando un mecanismo adictivo. Vídeos en los que ves cómo la gente coloca la compra y se dedican a llenar botecitos con las legumbres, con la pasta, con tal. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo cuando llego con la compra, pum, pum, coloco cada cosa más o menos en el sitio que yo he decidido que tengan en la cocina para que a mí me resulte práctico, pero no gasto tiempo de mi vida en rellenar botecitos con garbanzos y con pasta, no, yo lo tengo en su envase original. De hecho, además, el tema de los envases originales es muy importante, sobre todo en los productos de limpieza. Y esto lo voy a dejar claro también como truco. Los productos de limpieza que compramos tienen un etiquetado. Ese etiquetado está basado en una normativa que se les exige, donde, aunque no vengan todos los ingredientes, sí que suele venir el teléfono de información toxicológica, de manera que si hay un accidente, te caen los ojos o lo que seas, tú puedas decírselo al médico o llamar, pero con el etiquetado sabemos lo que hay. Si nos dedicamos a echarlo todo en frasquitos, sin etiqueta, donde solamente ponga jabón de manos, ¿pero qué jabón de manos hay ahí? ¿Qué tiene? ¿Qué contiene? Entonces, lo de ir cambiando las cosas de envase, y sobre todo cuando hablamos de químicos, es relativamente arriesgado. Y no digamos cuando hay despistes y se cambian envases en los que ha habido químicos y sin querer se echan alimentos. Y luego pasan accidentes. Y de esto yo como enfermera lo he visto. De gente que ha ingerido productos que estaban en el envase de lo que habían bebido, de donde se había almacenado lo que habían bebido. Entonces, no sé, yo creo que hay corrientes hoy día que tampoco sirven de nada. Tengamos criterio, sentido común. Además de aplicar las cosas que nos apetezca y que no consideremos que nos sirven a nosotros, pero también pasando de las modas. Es que lo de las modas, de verdad, es algo que no ha ido nunca conmigo. Yo creo que por eso, porque siempre ha habido como mucha tontería asociada. Mucha tontería asociada, lo defino así para terminar antes. En tercer lugar, yo sí os digo que pequeños pasos andan el camino. Es decir, si estamos hablando de hábitos, a la hora de adquirir nuevos hábitos suele resultar complejo porque siempre ofrecemos cierta resistencia, entonces es mejor hacerlo de manera escalonada, no todo de golpe. No, incluso aunque te mudes de casa, que en una mudanza dices, venga ya de perdidos al río, pero tú llegas. Vale, es una casa distinta, unos espacios distintos, pero llegas con tus maletas y llegas con tus hábitos y con tus cajas a esa nueva casa. Entonces, todo poco a poco. Sí que se recomienda que cualquier paso que des, por pequeño que sea, que suele ser muy gratificante y da lugar a otros y un buen día te das cuenta de que todo ya va cobrando forma y sentido, que todo vaya dirigido al objetivo que tú te hayas marcado. Por ejemplo, el objetivo puede ser, en la siguiente estación, voy a procurar, yo qué sé, acondicionar mejor el cuarto de baño para que sea más fácil de limpiar, de que no haya tanta cal, no sé qué. Entonces dices, bueno, pues objetivo, cuarto de baño, ya está, suficiente. Y esos pequeños pasos que pueden ser, pues mira, a ver qué pasa en la ventana, que entra frío, pues a lo mejor aquí hay que poner un aislante, bueno, pues esta semana vamos a ver si solucionamos lo de la ventana. Y si esta semana no se puede, la que viene, porque también os digo otra cosa, que planificar demasiado tampoco ayuda, puede ser un agobio. O sea, esto de hacer planning, pizarras. Ah, hombre, hay casas que si hay gente y la única manera de que echen una mano es poner una pizarra, te toca hacer la compra.
pues si tiene que ser así, pues es así, pero si no, tampoco, ¿eh? Esto todo con calma, amor y alegría. Yo en los vídeos sí os he insistido que cuando dejamos al animal a cargo de otras personas por un imprevisto, de que vamos al hospital unos días o vacaciones o lo que sea, entonces sí, todo apuntadito, todo clarito, todo bien organizado para facilitar la tarea a aquella persona que va a cuidar de nuestro animal. ¿Pero por qué? Por el bien de nuestro animal, no porque haya que ser cuadriculado en esta vida. ¿De acuerdo? Entonces, este planificar demasiado también te quita tiempo. Estás ahí sentado, soñando, y luego ves que esos sueños no se cumplen y te frustras. Entonces, hay veces, para según qué tipo de personas, es más interesante ponerse directamente manos a la obra y ahí es cuando ves mejor las cosas. Entonces, porque hay gente que sí, que es más de planificar y hay gente que no, que es más de ponerse en marcha. Entonces, la pregunta sería realmente para todos, ¿en qué merece la pena invertir el tiempo del que puedo disponer para esto? ¿En qué me merece más la pena? Por ejemplo, ya digo que a mí no me merece la pena dedicar ni un minuto de mi tiempo en rellenar frasquitos con pastas o con legumbres. Rellenar botes que además has tenido que gastar un dinero en comprarlos previamente. Y una vez entran ahí, pues también se pierde la noción de las fechas de consumo preferente, caducidad, etcétera. En fin, no, yo es algo, esos vídeos que os comentaba, ni siquiera se ve a la gente, suelen ser además a cámara rápida y sencillamente a mí me parece que es ciencia ficción. De lo que estamos intentando hablar aquí es de tener los pies en la tierra y ver realmente cómo podemos solucionar nuestras prioridades a la hora de mantener la casa limpia y ordenada, ¿de acuerdo? También una cosa va con la otra. Bien, y ya para terminar, solamente recordar algunos puntos básicos que nos pueden facilitar, aunque en otros vídeos he hablado de algunos aspectos con más profundidad, pero vamos, importantísimo. Por ejemplo, ventilar. O sea, limpiar sin ventilar no terminas de limpiar. Y no solamente por una cuestión de olores, por una cuestión de calidad del aire, y sobre esto ya os he hablado en otras ocasiones. Para facilitar la labor, tenerlo todo a mano. Importante, dentro de un cubo, como sea, o de una caja, como sea, pero tenerlo todo a mano. Lo que no puedes hacer es estar haciendo 25 viajes, sobre todo como te tengas que subir a una escalera en algún momento para algo, es importante tenerlo todo a mano. Y siempre, también os he insistido mucho en evitar productos de limpieza que contengan químicos fuertes. Yo abogo por las cosas sencillas. Yo lo utilizo y a mí me va bien. Es decir, mi casa está limpia y la ropa está limpia sin usar suavizante, por ejemplo, que dejé de usar hace mucho tiempo por el tema de los perfumes. El vinagre de blanco de limpieza no hace tanto tiempo que yo lo llevo usando y la verdad es que me está dando buen resultado. Entonces, todas estas cosas, ahí sí que vas modificando y le ves la ventaja porque también hay un ahorro económico en todas estas historias, en volver a lo sencillo, a lo tradicional. A la hora de limpiar, pues si estamos hablando de que tenemos animales peluditos paseándose por la casa, lo primero de todo es cepillar al animal y cepillar sus enseres. No olvidarnos de limpiar los pelos que haya en su cuna, en su mantita, etcétera. Y luego ya sí, luego ya nos ponemos a quitar pelos del sofá, del suelo, de donde queramos. Pero primero habría que empezar un poco por ahí. Bien, es verdad que a la hora de cualquier limpieza, sea rutinaria o sea una limpieza general, por lógica, y en todas partes vais a encontrar que se recomienda empezar a limpiar desde lo más alto hasta lo más bajo. Pero es que eso es lógico. No te vas a dar la paliza en dejar el suelo fregado tal y luego te pones a limpiar un mueble, unas estanterías y que caiga polvo o pelusas hacia abajo. Es absurdo. Entonces siempre se limpia desde arriba hasta abajo. Y cuanto más despejadas estén las zonas de abajo, como os he comentado otras veces, también sobre todo las zonas donde hay cables, tenerlas recogidas. Evitamos accidentes y evitamos que se acumulen ahí pelusas, que hay veces que no se llega bien ni con la aspiradora. Entonces todo eso, para evitar rincones. Con los animales las pelusas acaban en todas partes. A veces nos olvidamos de los filtros del aire acondicionado. Cuando hay animales en casa se ensucian más. Los ventiladores, exactamente igual. Los radiadores.
exactamente igual. Y esto sí merece la pena dedicarle un tiempo. ¿Por qué? Porque el aire que expulsen, tanto el aire acondicionado, bomba de calor, frío o calor, como los ventiladores, si están sucios, pues ese aire va a llevar ácaros, etcétera. Volvemos al tema de la salud. Los radiadores, cuando están limpios, son más eficientes desde el punto de vista energético que si están llenos de pelusas. Y ya os hablaba, por ejemplo, en una de las ocasiones con el tema de los electrodomésticos en la cocina, un microondas que se le deja que vaya teniendo restos de comida que salpica por no usar una tapadera, etcétera, que hay soluciones para eso. Llega un momento en el que una chispa y organizas un incendio, es decir, que la suciedad hasta cierto punto se puede tolerar, pero luego también se puede convertir en un peligro. Entonces, tened todo eso en cuenta. Y volviendo a los electrodomésticos, la lavadora, quien tengáis secadora lo mismo, pues al lavar textiles donde hay pelos de animal, pues la frecuencia de limpiar esos electrodomésticos, los filtros o hacer una limpieza con un antical, etcétera, pues conviene hacerlo con más frecuencia que en una casa donde no haya animales que suelten pelo. También los textiles ya de por sí sueltan pelusa, pero claro, estoy hablando de pelos que por mucho que tú sacudas o limpies o cepilles la ropa antes de meterla a la lavadora, siempre va a llevar. Es decir, ya os comentaba en una ocasión, parece ser que todos los consejos de limpiar una casa con animales giran en torno a eliminar pelos y olores. Y que con una buena aspiradora se solucionan todos los problemas. No, con una buena aspiradora, que lo de buena aspiradora habría que verlo, porque hay todo tipo de filtros y todo tipo de potencias y todo tipo de decibelios. Y te venden la moto de que sirven para todo tipo de superficies. Pues no entra en mi cabeza que una aspiradora sea igual de potente en un suelo de moqueta que en un suelo que no sea de moqueta, porque no es lo mismo. Entonces, bueno, pues eso cada uno ver bien, porque aparatos haylos y a cuál más caro. Entonces, yo, por ejemplo, el robot aspirador, este redondo que va por el suelo solo, pues sí, suena como muy idílico y qué bien que te lo limpia y no te tienes que ocupar, pero nunca me lo he terminado de creer. Es algo que no va a llegar a los rincones, que no se va a meter por donde yo realmente puedo pasar bien manualmente, tanto aspiradora como fregona. Y con el tema de los suelos que tengo yo en casa, pues no le he visto la utilidad nunca. ¿Que me equivoco? Pues puede ser, perfectamente. Entonces, bueno, pues esto es valorarlo y con los electrodomésticos es lo que os decía, incluso la nevera, que nos olvidamos muchas veces de la nevera, como si no necesitara una limpieza y también la necesita por dentro. Sobre todo porque hay veces que quedan cosas olvidadas ahí. Entonces, ya no va a ser de la comida de nuestros animales, o sí, si les estamos dando una alimentación casera. En principio va a ser de nuestra alimentación, pero, en fin, rincones. Hay muchos y poder llegar a los rincones, pues eso es fantástico y maravilloso. Y ya por último, bueno, pues os he comentado que es importante mantener limpio el ajuar de nuestros animales, cunas, mantas, por supuesto comederos, bebederos, pero una de las cosas más importantes es que cuando hay una mancha intentemos eliminarla lo antes posible. Aunque no tengamos tiempo de fregar el suelo de toda la casa, pero donde ha habido un escape de pis o ha habido un vómitos, que son cosas que el animal pues, se ha puesto malito, que es sin querer, que no pasa nada, que sin dramas, es como si se nos escapara a nosotros. Tenemos que pensar que nosotros somos los que nos hemos puesto malos y no nos ha dado tiempo llegar al cuarto de baño. Punto. Ya está. Pero intentar quitar esa mancha lo antes posible, porque según donde haya caído, si es un suelo de madera, si es en la tapicería de un sofá, en fin, pues ahí luego puede ser muy complicado de quitar a medida que la mancha se ha quedado seca, tanto a nivel de olor como, bueno, bacterias o lo que es la mancha en sí. Y para eso, pues hay grandes amigos nuestros, como es, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, y más barato imposible. Siempre os digo, bayetas de microfibra. Y bueno, y para quitar los pelos, volviendo a lo de a cuestionar la utilidad de la aspiradora, que yo no digo que no haya que tener una, que fantástico, pero que tampoco es lo que te va a resolver toda la limpieza. ¿Cuántas veces la aspiradora se pasa por una superficie y no se terminan de quitar los pelos? Están muy agarrados. ¿Por qué? Porque primero hay que pasar algún instrumento o un cepillo de silicona o algo para levantarlos bien. Hay aspiradoras que sí llevan accesorios de cepillo y aún así todo
o no, según si llega a los rincones, si no, pasa como cuando pasas la aspiradora por el coche, dentro de tu automóvil. Hay sitios a los que llegas y sitios a los que no. Entonces, lo más económico son unos guantes de goma, no los desechables, porque esos se rompen, los de fregar de toda la vida. Entonces, esos guantes los vas pasando por las superficies, incluso un poco humedecidos. Me da lo mismo que sea por el sofá, que incluso en algún rincón de alguna zona del suelo, si lo tenéis enmoquetado o lo que sea. Y luego, como sencillamente los lavas con agua y jabón y ya está solucionado. O sea, hay tanto en la humedad que tú pongas en el guante, en la goma, como por la electricidad estática, van a ayudar a quitar muchísimos pelos de lugares donde ya digo que muchas veces la aspiradora, pues sí, te va a quitar ácaros y polvo y va a dar sensación de limpieza, pero no siempre se llega a todas partes. Es como nosotros mismos, o sea, haría falta pues una especie de superhéroe con capa que viniera y ¡bum! ¡Hala! La casa limpia. Ya te puedes ir a divertir, a gastar el tiempo en lo que te apetezca. Pero esto no es así, esto no es así. Entonces, ya os digo, en resumen, ¿cómo hacerlo más sencillo? Pues lo bonito es que cada uno encuentre su manera de hacer las cosas y sus prioridades, sin agobios y poco a poco. Y cuando empiezas y dices, pues mira, voy a hacer esto que llevo mucho tiempo, por ejemplo, lo que os comentaba, los radiadores, sin prestar atención a este tema, y te das cuenta de que funciona y de que aunque un día te has dado un poco más la soba limpiando, pero eso te dura meses, no lo tienes que hacer todos los días. Entonces al final dices, bueno, pues ha merecido la pena. Pero con calma mental, esto es fundamental. Todo, si estamos hablando de que el objetivo es favorecer el bienestar y la salud de todos en casa, incluyendo la de nuestros animales, por supuesto, que no sea a costa de nuestra propia salud mental, porque entonces no avanzamos nada. Bien, pues muchas gracias y manos a la obra, que os sea leve.